Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con un comentario más. En este caso vamos a trabajar sobre lo que es el tema y el problema en la investigación científica. Recuerdan que habíamos definido a la investigación científica como un proceso que involucra un conjunto de decisiones y prácticas. De esa manera, digamos, también definíamos al diseño como el esquema de esas decisiones que tomamos acerca de las acciones futuras previas al control observacional. A través de estas decisiones es que conocemos alguna situación de interés. Ahora bien, la definición y delimitación de estas situaciones de interés forma parte de un proceso de construcción y es la parte más importante y fundamental del diseño. Conocer en este sentido quiere decir describir, analizar, explicar, comprender o interpretar. Para ser inteligible, para que podamos entender el proceso de investigación, lo desagregamos en fases y a estas las agrupamos conforme a la afinidad que tienen las prácticas que describen. ¿Sí? Veíamos que Samaja nos habla de instancias de validación conceptual, si recuerdan en el texto y en otras fichas audiovisuales que comentamos eso. El autor describe la instancia conceptual que agrupa las fases del planteamiento y la formulativa. ¿Sí? Digamos, la primera instancia que plantea Samaja es la instancia conceptual, que a su vez la desagrega en la fase del planteamiento y la fase formulativa. El planteamiento implica acá el examen de problemas, hipótesis, conocimientos previos y el contexto para el cual vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Es decir, que podría ser el examen de lo que se ha escrito sobre un tema y en el contexto en el cual nosotros estamos desarrollando una determinada investigación. En cambio, formular significa dar forma a nuestro problema y expresar el problema expresando el interrogante principal, las hipótesis, el marco teórico y los objetivos. Recordemos también que otros autores piensan el planteo de forma parecida, pero estructurada de otra manera. Así, por ejemplo, teníamos a Sampieri, que incluye en el planteo a las preguntas de investigación, a los objetivos y a la justificación. Y por su parte, Piovani le da una relevancia fundamental al diseño, porque en torno a las decisiones que tomamos es que formulamos el problema. ¿Sí? En todo caso, más allá de las pequeñas diferencias entre estos autores, podemos decir que cuando planteamos un problema, lo que hacemos es relacionar conceptos relevantes con interrogantes. De esta manera se define la situación de interés. La situación de interés es un área problemática que nosotros estamos definiendo. En primer lugar, esto implica localizar un problema, es decir, situar un recorte de la realidad para estudiar. Una buena estrategia puede ser contar con un buen título. Lo digo esto como consejo para comenzar, ¿sí? Dado que el mismo, al título, cuando lo reconvertimos en pregunta, resulta el interrogante principal al cual queremos dar algún tipo de solución. Este interrogante debe ser formulado de la manera más clara y precisa posible. Un buen problema debe poder ser instalado dentro de una estructura lógica. Esto quiere decir que lo relacionamos coherentemente con categorías analíticas en el contexto de un marco teórico. Sin embargo, no termina ahí la coherencia que nosotros buscamos en un problema, una formulación, dado que en el armado de un diseño es imprescindible la vinculación de todos los elementos que componen el plan de trabajo. Es decir, no puede estar desconectado del planteo del problema el planteo de mi problema de mis conceptos principales, ni de las hipótesis de trabajo que voy a elaborar, ni de las variables que construyo a partir de ellos, ni de las formas que utilizo para medirlos de alguna manera. ¿Sí? Necesita tener un hilo conductor, una coherencia lógica entre los distintos elementos que nosotros mencionamos, al menos analíticamente. No obstante, la coherencia también se logra con la relación que hacemos de nuestro problema con los problemas creados por otros investigadores y con discusiones en el campo disciplinar. Es por eso que un punto importante es que el problema sea reconocible también para los demás. Para tal fin sirve realizar un estado de la cuestión con fines prácticos. Esto refiere, digamos, el estado de la cuestión, refiere a la acumulación
teórico-práctica que podamos realizar. Aunque no se trata de juntar cosas así nomás, de ponerse a leer y juntar, sino lo que tenemos que hacer es ordenar estudios previos que nos sirvan para dialogar con nuestro propio trabajo. Las indagaciones preliminares que haremos a partir de lecturas generales sobre el tema nos va a ayudar a identificar aspectos problemáticos e ir delineando preguntas específicas. Esta es la manera de avanzar sobre nuestro estado de la cuestión, también llamado estado del arte o antecedentes. El mismo es un análisis relativo al estado de conocimiento sobre el problema en cuestión. Sirve para no investigar problemas ya trabajados y encontrar puntos oscuros que necesiten algún tipo de explicación. El reconocimiento que pueden hacer otros investigadores de nuestro problema, por lo general, es manifestado más explícitamente en la justificación. ¿Sí? En todos los proyectos tienen algún apartado en el que nosotros podemos expresar esa justificación. ¿Sí? Los protocolos tienen ítems específicos, por lo general denominados aporte de los resultados o impacto de los resultados. Es ahí donde explicamos qué contribuciones al conocimiento hacemos al resolver un determinado problema en una subdisciplina, en las ciencias sociales, o qué impacto económico, social, para políticas públicas puede tener resolver ese problema. Un buen comienzo para localizar un problema o darle forma es realizar entonces una revisión de la literatura disponible. En las disciplinas existen temas ya trabajados y otros menos recurrentes, por supuesto. Hay tres aspectos básicos para evaluar esto, que tienen que ver con su contenido empírico, su enfoque teórico y su diseño metodológico. Digamos, estos tres aspectos nos sirven como criterio principal para buscar información relevante que necesitamos para nuestro trabajo. Hay temas que ya establecidos por la tradición disciplinar son parte de una agenda que tiene esa disciplina. En las ciencias económicas, por ejemplo, hay temas que son parte de ese acervo disciplinar, a saber, desocupación, empleo, desarrollo, comercio internacional, inflación, sistema financiero. Temas recurrentes que ustedes han visto en su currícula, en su formación. Cada disciplina en la conformación histórica de su campo ha definido problemas y líneas de investigación reconocidos por la comunidad científica. También puede pasar que un problema transgreda esas normas y se erija sobre pilares novedosos. Esto es porque en las ciencias sociales hablamos de problematizar, lo cual en las mismas en las ciencias sociales, puede incluir distintos aspectos de la realidad que podemos intentar poner el foco. Muchas veces se trata de atacar el sentido común cristalizado para construir conocimiento. Cuando atacamos el sentido común, también podemos atacar el sentido común científico, si somos capaces de eso. Por lo general eso es muy difícil. En todo caso, no hay que olvidar el contexto institucional en donde se pretende hacer una investigación que influye tanto en temáticas elegidas como en las perspectivas metodológicas que vamos a escoger. Como decíamos, si tenemos en cuenta la literatura sobre el tema que va a conformar nuestro estado de la cuestión, podemos reconocer un gran problema y dentro del mismo ubicar problemas más específicos. Esto es una estrategia interesante que también la pueden ver en los proyectos que analizan, ¿sí? Nos sirve tanto para construir nuestros problemas de investigación como para ver la manera en que inserta un proyecto de investigación el problema específico que está analizando dentro de problemáticas mayores. Entonces, una posible estrategia para realizar esto es ir de lo general a lo particular. Desmenuzamos ese gran problema, lo descomponemos hasta hacerlo manejable según nuestras posibilidades y recursos. Y tomamos una parte constituida, ¿sí?, por un subproblema derivado del problema mayor. En otras palabras, lo recortamos y lo convertimos en nuestro problema de investigación. La descripción del problema también puede obedecer a este tipo de operación en un proceso que sigue la siguiente lógica. Comenzamos por definiciones generales, luego realizamos precisiones temporales y espaciales,
seguimos con las discusiones al respecto, avanzamos sobre la caracterización que hacemos del problema y luego manifestamos los interrogantes que nos planteamos y cómo vamos a abordarlo. Es una especie de resumen, digamos, un buen resumen tiene en cuenta estos aspectos que yo les digo. Si podemos tener en claro lo antedicho, vamos a estar en condiciones de redactar correctamente las preguntas, los objetivos, la justificación. Especificando un poco más, conviene que diferenciemos las nociones de tema y de problema. Podemos pensarlo como una especie de recorrido, dado que el tema podría ser nuestro primer recorte de la realidad, en donde establecemos los conceptos principales. Para hacerlo operativo, convertimos al tema en problema. ¿Qué quiere ser operativo? Un tema tiene un grado de abstracción y no es directamente observable, manejable, investigable, ¿sí? Entonces tenemos que operativizarlo. Esto es llevarlo a un grado de especificación tal que podamos investigarlo. El tema es más general, entonces, que el problema y no es directamente, entonces, investigable. Un tema tiene que dar lugar a una pregunta o a un conjunto estructurado de preguntas que se pueden abordar empíricamente. Y en ese caso, si podemos hacer eso, ya hemos construido nuestro problema. Tienen ahí ejemplos en los proyectos. Les puse en un PowerPoint que subí, bueno, en formato video, trayectoria escolar y vulnerabilidad social. Bueno, eso directamente es un tema que está relacionando dos conceptos principales. Pero para hacerlo investigable yo tengo que decir cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué. ¿Sí? Si no son conceptos aislados, pero yo tengo que decir, bueno, a ver, la trayectoria de niños en edad escolar en la ciudad de Mar del Plata en tales años a partir, no sé, de alguna política pública. Tengo que tener algo en donde agarrarme. Entonces comenzamos con el tema, son propiedades conceptuales que identificamos. En ese caso, trayectoria escolar y vulnerabilidad social. Pero las vamos especificando en el camino de construcción del problema y van a ser el foco de observación empírica y van a fijar los límites espaciotemporales en el marco de los cuales van a ser analizadas esas propiedades conceptuales. A ver, ¿por qué desempeño escolar, trayectoria escolar y vulnerabilidad social son propiedades, son conceptos? Los convertimos en categorías analíticas. Después van a ser estas dos nuestras variables a las que tenemos que operacionalizar para medir de alguna manera. La trayectoria escolar es un concepto teórico, lo tenemos que llevar a un lugar medible, observable, cualificable de alguna manera, ¿sí? Lo mismo la vulnerabilidad social. En el marco teórico nosotros vamos a definir qué significa en mi trabajo vulnerabilidad social, qué significa trayectoria escolar, ¿sí? Y dentro de eso vamos a agarrar algún aspecto de esa realidad que nos interesa, lo vamos a especificar, ¿sí? Entonces son conceptos, categorías analíticas, y también esas van a ser nuestras variables. ¿Por qué digo lo convertimos en variables? Porque lo llevamos a un lugar, a ese concepto, en donde podamos observarlo. Y eso referido a algún tipo de unidad de análisis. Por ejemplo, en este caso, los niños en edad escolar, ¿sí? Porque si son propiedades de algo. ¿Qué es ese algo? Los niños en edad escolar de la ciudad de Mar del Plata entre tales años. A un tema le pueden responder innumerables problemas, pero no es posible el camino inverso, ya que el tema nos da la directriz general. La manera de construir el problema exige un determinado tipo de estrategia metodológica, es decir, nos va a condicionar el resto de nuestro trabajo. Todos los autores coinciden que los objetivos son parte de la formulación del problema. Los objetivos nos indican qué es lo que queremos conocer y nos indican las metas a alcanzar y cuál es el conocimiento que queremos obtener. Los objetivos se expresan como resultados, ¿sí? Analizar tal cosa, en dirección a la solución del problema que nosotros queremos brindar. Suelen plantearse como oraciones en verbos en infinitivos: analizar, comparar, establecer, definir, para subrayar que son el carácter o que poseen el carácter de guías de la investigación, dado que los objetivos son una orientación acerca de lo que queremos conocer y cómo vamos a realizarlo. En escala de complejidad decreciente, dividimos objetivos generales y objetivos particulares o específicos.
Los primeros, los generales, nos informan el motivo esencial por el cual desarrollamos ese proyecto. Se recomienda, por lo general, no tener más de 2 objetivos generales. Y en el caso de ustedes, yo les recomiendo uno solo fundamental. Dado que tratan de captar lo primordial y no debe dar lugar a la dispersión temática. Les había puesto en el Power un ejemplo de cómo realizar un objetivo general. Decía, el objetivo de este estudio es, y podíamos ahí elegir entre verbos que les puse, describir, analizar, explicar, interpretar, comprender. El objetivo de este estudio es describir, analizar, explicar, interpretar o comprender el, y ahí dejé el espacio para que se pudiera poner eventualmente el tema y objeto de estudio en el contexto espacio-temporal. ¿Sí? Si lo traducimos al ejemplo que les daba recién, el objetivo de este estudio es analizar, ¿sí?, el impacto de la vulnerabilidad social en la trayectoria escolar, ese es el tema y objeto de estudio, en chicos en edad escolar, en Mar del Plata, entre talos años. Ese es el contexto espacio-temporal. Así se redacta un objetivo general. En cambio, los objetivos específicos tienen un carácter, decimos, operativo. ¿Por qué? Porque nos permiten conseguir ese objetivo general y responden a lo que necesitamos entonces conocer para alcanzar, para cumplir ese objetivo general. Estos deben estar articulados coherentemente y en función de ese objetivo general. Mediante los objetivos específicos nos acercamos a los datos, ¿sí? Podríamos decir que el objetivo general está en relación con el propósito general, pero los objetivos específicos nos desagregan el cómo vamos, ¿sí?, a llegar a darle respuesta a nuestro problema. Entonces, están relacionados con las preguntas de investigación. Acá quisiera hacer una salvedad. En alguna parte ustedes pueden ver que hablamos de pregunta-problema fundamental. En el Power dice eso. Y no debemos confundir con preguntas de investigación, porque ahí Sampieri, preguntas de investigación, para Sampieri está más relacionado con los objetivos específicos. Nosotros con pregunta-problema lo relacionamos más con el objetivo general, ¿sí? La pregunta-problema. Por eso decíamos que el título reconvertido en pregunta nos da el interrogante principal. Bueno, dicho esto, entonces el objetivo general nos da el gran problema, pero lo desgranamos en los objetivos específicos. Entonces, a esas categorías principales que necesariamente tienen que estar en el objetivo general, trayectoria escolar y vulnerabilidad social, por poner un ejemplo, va a estar desagregada en dimensiones que van a aparecer en los objetivos específicos, ¿sí? A cada uno de esos conceptos los desagregamos en distintas dimensiones que necesitamos para alcanzar, para cumplirlo, o dimensiones que conforman ese concepto y lo establecemos como objetivos específicos. Pueden leer, recomiendo leer el texto de Weinerman sobre los errores comunes en la formulación de problemas, que se refiere sobre todo a la formulación de objetivos. Después, si podemos, hacemos un video al respecto. Los problemas, entonces, insisto, pueden ser formulados como preguntas. Entonces, una pregunta principal nos brinda el interrogante principal al que queremos darle solución. La respuesta que damos a ese interrogante es empírica. Esto ya lo vimos, pero ¿qué hacemos en las ciencias fácticas? Damos respuestas empíricas a nuestros interrogantes. Los objetivos van a ser el medio para llegar a dicha respuesta empírica, en tanto que nos guían, nos orientan sobre lo que necesitamos conocer. Una vez establecido de esta manera el problema, delineamos nuestra estrategia y construimos nuestros instrumentos para cumplir con los objetivos, ¿sí? Esto quiere decir las técnicas de recolección de datos. A cada objetivo específico le puede corresponder no una técnica particular de recolección de datos, porque puede ser una técnica para cumplir varios objetivos, pero a cada objetivo específico le puede corresponder una manera de recabar esa información. ¿Cómo vamos a llegar a esa información? Hasta luego.